Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles nuestro trabajo de investigación terminológico que lleva por título Psicología clínica bajo el enfoque de la COVID-19. El grupo está conformado por Jessica da Silva, Juana Rosa García, Kiara Huerta, Romina Jaramillo y quien les habla, Yesabel González. Primero que nada, tenemos el índice. Este nos muestra cómo está estructurado el trabajo, teniendo los siguientes puntos: introducción, descripción del campo temático, árbol del campo temático, nomenclatura, expediente terminológico, fichas terminológicas, glosario, conclusiones y finalmente referencias. Bien, ¿qué entendemos por terminología? La terminología es una disciplina que se encarga de recopilar y estudiar términos especializados de un área temática en específico. En este caso, la vamos a aplicar a la psicología clínica e infectología bajo el contexto de la salud mental en tiempos de pandemia, un tema que ha calado mucho en la humanidad, ya que el confinamiento, la incertidumbre de qué ocurrirá en el futuro, las rutinas diarias alteradas, la sobreinformación, muchas veces errónea, no hace más que generarnos un colapso mental. El trabajo da inicio con una nomenclatura, que es el punto de partida para nuestro expediente terminológico, en el cual se encuentran las pruebas textuales, las observaciones lingüísticas y los registros visuales. Todo ello, al final, dará como resultado dos productos terminológicos: las fichas y el glosario. Con el fin de descubrir más sobre la salud mental, cómo se está lidiando con ello y qué medidas se están tomando, la organización del equipo ha sido metódica y meticulosa, elaborando un corpus con documentos de investigación como tesis, tesina, informes científicos, teniendo siempre el objetivo de aportar al gremio traductoril y al público objetivo interesado. Buenas tardes, mi nombre es Kiara Huerta Fernández y les presentaré nuestro interés por el tema. A la hora de elegirlo como grupo, estábamos interesadas en tocar los temas relacionados a lo que estamos pasando desde hace 1 año y medio aproximadamente, la enfermedad del COVID-19, ya que al ser un tema nuevo y actual, debemos estar informados de ello y conocerlo más. Cada integrante de nuestro grupo buscó un tema de investigación para elaborar el proyecto. Se dieron varias propuestas, y algunas de ellas fueron alimentación saludable en tiempos de COVID-19, las redes sociales como medio de resiliencia ante tiempos de pandemia y psicología clínica bajo el enfoque de la COVID-19. Después de pensarlo mucho, concluimos que el último tema era el más interesante, ya que si nos ponemos a pensar, durante este tiempo nos hemos tenido que adaptar a un nuevo y diferente estilo de vida. Para muchos, esto se convirtió en una pesadilla. Muchas personas empezaron a padecer de depresión, de ansiedad, entre otras enfermedades. Por ello, primero investigamos un poco más sobre esta nueva enfermedad, para así, poco a poco, entrar a la psicología clínica bajo el enfoque de la COVID-19. Para las herramientas de trabajo, creamos un documento colaborativo en la plataforma Drive, en el cual registramos nuestros documentos para la elaboración del corpus, para la elección de los términos en conjunto con la profesora y finalmente para elegir los que enriquecerían nuestra propuesta. Estos los podemos visualizar más a detalle en la nomenclatura. Y aquí también podemos ver los documentos que nos pasó la profesora como ayuda para nuestra investigación, los cuales nos sirvieron mucho. Buenas tardes con todos, mi nombre es Juana Rosa García y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la descripción del campo temático. La psicología es una ciencia que estudia y analiza los procesos mentales y psicológicos del ser humano a nivel cognitivo, afectivo y conductual. Por otro lado, la psicología se divide en dos ramas, en psicología básica y psicología aplicada. Dentro de la psicología básica se encuentra la psicología social, que se encarga de estudiar el comportamiento de los seres humanos ante diferentes situaciones sociales empleando un modelo científico para identificar sus futuras conductas. Mientras que en la psicología aplicada, dentro de esta se encuentra la psicología clínica, la cual se encarga de realizar el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos psicológicos.
La psicología clínica tiene como objetivo prevenir los trastornos psicológicos tanto en las personas como en la sociedad en general a través de una intervención y evaluación continua de sus comportamientos. Este expediente terminológico se basa en la psicología clínica bajo el enfoque de la COVID-19. Por tal motivo, los términos fueron categorizados acorde con la coyuntura actual y el impacto mental y emocional en la población a nivel mundial, de tal modo que dichos términos fueron seleccionados bajo los siguientes subcampos. En el subcampo de la infectología encontramos los términos transmisión comunitaria y coronabilidad. En el subcampo de la psiquiatría tenemos telepsiquiatría. En el subcampo de la salud pública encontramos brote, pandemia y cuarentena. En el subcampo de la psicología clínica tenemos psicopatología, psicodiagnóstico, trastorno de ansiedad generalizada, distimia, ciclotimia, trauma vicario y agorafobia. Y finalmente, en el subcampo de la psicología social tenemos absentismo y autolesión. A continuación observaremos el árbol de campo temático donde se pueden visualizar de manera gráfica cómo es que se agruparon nuestros términos. Podemos ver que la ciencia es un área bastante amplia que se divide en varias ramas. Además, se puede visualizar que hay ciertos rectángulos sombreados de distintos colores. Los rectángulos sombreados de color amarillo hacen referencia al campo principal al que pertenecen nuestros términos, mientras que los rectángulos con bordes rojos indican los respectivos subcampos de los campos principales. No obstante, los rectángulos sombreados de color anaranjado claro señalan nuestros términos trabajados. En este caso encontramos que dentro de las ciencias naturales se encuentra el campo médico y sus respectivos subcampos como la infectología. En este subcampo se hallan los términos transmisión comunitaria y coronabilidad. Y en el subcampo de la psiquiatría encontramos telepsiquiatría. Para finalizar esta parte encontramos el subcampo de la salud pública y en ella se hallan nuestros siguientes términos: brote, pandemia y cuarentena. Por otro lado tenemos el campo de la psicología en el que se encuentra la mayoría de nuestros términos. Este está dividido en los subcampos de psicología clínica, donde pertenecen los términos psicopatología, psicodiagnóstico, trastorno de ansiedad generalizada, distimia, ciclotimia, agorafobia y trauma vicario. Y el subcampo de la psicología social, donde se encuentran los términos absentismo y agorafobia. Buenas tardes, compañeros y profesora Pamela. En esta oportunidad les hablaré acerca de la nomenclatura. Bueno, después de haber leído los textos sugeridos por la profesora Pamela y también de haber leído los textos que hemos investigado, nosotros hemos decidido quedar con 3 términos cada integrante. Como podemos observar, nuestra nomenclatura está compuesta por 4 columnas. La primera columna tendremos los términos elegidos por cada integrante después de haber hecho una exhaustiva lectura tanto de los textos recomendados por la profesora Pamela cuanto los textos investigados por nuestra parte. En la segunda columna podemos apreciar los registros de la fuente en formato APA registrado respetando las informaciones de cada fuente original del texto. Y en la tercera columna, como se puede observar, figurará el fragmento extraído del texto y dentro de este fragmento vamos a poder observar los términos elegidos por cada integrante. Estos términos estarán en negrita. Y en la cuarta columna se informa exactamente dónde se encuentra el término, haciendo referencia a la página y al párrafo donde lo ubicamos. En esta primera parte, como podemos observar, encontramos los siguientes términos: agorafobia, absentismo y cuarentena. Dichos términos fueron analizados por mi compañera Kiara Huerta. En esta siguiente diapositiva encontraremos los siguientes términos: autolesión, brote y psicopatología. La responsable de analizar esos términos es mi compañera Juana Rosa García.
Luego están los términos ciclotimia, coronaviridae y psicodiagnósticos. Esos términos fueron analizados por mi compañera Romina Jaramillo. A continuación podemos observar los términos distimia, pandemia y telepsiquiatría. Dichos términos fueron analizados por quien vos habla, Jessica da Silva. Y finalmente tenemos los términos transmisión comunitaria, trastorno de ansiedad generalizada y trauma vicario. Esos términos fueron analizados por mi compañera Isabel González. Después de todo lo dicho, ahora pasaremos al desglose de todos los contextos que ayudarán al lector a comprender mejor el término presentado. En primer lugar, tenemos el término absentismo, que se define como la ausencia frecuente de una persona, ya sea en el ámbito laboral o académico. Y estas faltas pueden ser mayormente justificadas. Aquí podemos visualizar los diferentes contextos que ayudarán más al entendimiento del lector. Primero vemos el asociativo, en donde se visualiza un fragmento extraído de una página web relacionada al absentismo. Sin embargo, no se presenta definición, ya que ésta pertenece al contexto definitorio, en donde se extrae un fragmento que define el absentismo y lo explica un poco más, para así poco a poco entrar al contexto explicativo. Este nos da más detalles de lo que es el absentismo. Se visualiza, por ejemplo, que la tensión y el estrés son dos de las causas de este problema, y también nos explica a qué edad se da mayormente. En el contexto mixto podemos ver otro fragmento que explica el absentismo, pero de una forma que une los anteriores contextos. Y para un mejor entendimiento del lector, se presenta una sinonimia, en donde podemos ver un sinónimo del absentismo, el cual es el ausentismo, que hace referencia también a la ausencia de la persona. Los registros visuales son una parte fundamental en el entendimiento del lector, ya que ayuda a que éste sea de mayor facilidad. Aparte de ello, se muestran imágenes, gráficos o videos. En este primer registro podemos visualizar un gráfico con las estadísticas de los niveles de absentismo laboral en España. Aquí también podemos ver un video, que se trata de un trabajo de investigación que hizo esta chica para su universidad, en el cual nos explica más a detalle lo que es el absentismo y sus características. Nuestro segundo término es agorafobia, que se define como un trastorno de ansiedad en el que se le tiene pavor a situaciones o lugares que puedan causar pánico, impotencia, inseguridad, vergüenza, etc., provocando que la persona que lo padece se aísla regularmente. Pasando a los contextos, como en el primero tenemos el asociativo, donde se sacó un fragmento relacionado a unas estadísticas de diferentes trastornos, entre ellos la agorafobia. Siguiendo con el contexto definitorio, aquí se da una breve definición del término, y al igual que el término anterior, se visualiza el contexto explicativo, donde se dan más detalles sobre la agorafobia. Por ejemplo, aquí nos explica que este trastorno le da de diferentes maneras a cada persona, pero lo que sí es que la persona con esta enfermedad se vuelve extremadamente sensible. En el contexto mixto podemos ver que se explica a mayor detalle la agorafobia, juntando los anteriores contextos mencionados, como que presenta ataques de pánico difíciles de controlar o las consecuencias de este. En quinto lugar tenemos el contexto de observación sinonimia, el cual explica que un sinónimo para la agorafobia es la fobia social, que se define como un miedo intenso, excesivo y persistente ante una o más situaciones sociales. Como lo expliqué anteriormente, los registros visuales nos ayudan a entender mejor los términos. En este caso se muestra un gráfico sacado de una diapositiva que explica de una forma más dinámica la definición de agorafobia. Y como segundo registro visual, tenemos la captura de un video en donde el psicólogo Freddy Menenses nos explica con más detalles lo que es la agorafobia. Nuestro tercer término es cuarentena, un término actualmente muy común, y se define como el aislamiento necesario por un periodo de 40 días aproximadamente, para evitar que una plaga o una enfermedad viral se expanda a nivel mundial. Iniciando con el contexto asociativo, este es un fragmento extraído
relacionado a lo que estamos pasando en estos momentos, y que ante la pandemia, la cuarentena ha sido necesaria para frenar la propagación del coronavirus. Como segundo contexto tenemos el definitorio, donde se extrae un fragmento que define el término elegido. Aquí se nos dificultó encontrar la definición, lo que como grupo nos pareció raro, ya que estando en una situación como la que estamos pasando, deberían más bien sobrar páginas en donde nos informen sobre este término. En tercer lugar tenemos el contexto explicativo, el cual también fue difícil de encontrar. Aquí nos mencionan cómo se da la cuarentena y en qué casos es necesaria. En el contexto mixto nos muestran un conjunto de los anteriores contextos. Aquí podemos ver una breve definición de la cuarentena y sus breves características. Siguiendo con la sinonimia, podemos ver el término confinamiento, el cual es un sinónimo de la cuarentena, y aquí se prueba que confinamiento y cuarentena son prácticamente lo mismo. Dentro de los registros visuales, podemos ver una tabla donde se muestran las estadísticas de la salud mental en la pandemia en el personal sanitario, docente e infancia. Siguiendo con el segundo registro visual, podemos ver un video de un reporte informativo donde se menciona que preparan la cuarentena en la región para evitar un posible rebrote. Ahora le doy paso a mi compañera Juana Rosa García, quien explicará los términos siguientes. Nuestro término número 4 es autolesión. En la imagen se puede observar que el término se encuentra en un contexto asociativo. Dicho contexto únicamente visualiza el término, mas no brinda ejemplos u otro tipo de detalles acerca del término. En este caso, por ejemplo, la palabra autolesión se encuentra bajo un contexto que menciona ciertas indicaciones o pasos que se deben seguir para no salir afectados por la COVID-19. Aquí tenemos un contexto definitorio y explicativo. Este contexto definitorio define, valga la redundancia, el término autolesión como un comportamiento intencional de herirse a sí mismo haciéndose daño físico en su propio cuerpo. Mientras que el contexto explicativo se encarga de explicarnos de manera más clara y precisa sobre la autolesión. Por ejemplo, aquí menciona con qué tipos de personas se asocia la autolesión y cómo es que surge este comportamiento. Luego tenemos el contexto mixto. Aquí vamos a encontrar un contexto que nos ayuda a tener de manera más clara el concepto de autolesión, ya que nos brinda las diferencias de dos términos que a la vista pueden ser parecidos, pero que tienen conceptos distintos. Por ejemplo, en la imagen se distingue autolesión de suicidio. Por otro lado, tenemos el contexto de observación, la sinonimia. Podemos visualizar la sinonimia de nuestro término de manera pluralizada. Esto también nos permite saber que la autolesión también es conocida como autoagresión. Ahora pasaremos con los registros visuales. Aquí podemos ver los registros en diapositivas. En dichas diapositivas se pueden apreciar los reportes mensuales de ciertos comportamientos negativos debido al gran impacto que ha tenido la COVID-19 en nuestros comportamientos. Seguidamente, un registro en video. El video narra los tipos de autolesión que pueden existir. Ambos registros, tanto el registro visual como el registro en video, nos ayudarán a tener más certeza y claridad sobre nuestro término, y gracias a ellos nos permite saber que es comúnmente usado o empleado en sus respectivos campos. El siguiente término es brote. Como mencionaba, el contexto asociativo permite visualizar el término sin brindar ejemplos u otras características acerca de él. Aquí simplemente se visualiza la palabra brote dentro de un contexto relacionado a la pandemia del virus de la COVID-19. Por otro lado, tenemos un contexto definitorio y explicativo. Este contexto definitorio define el término brote cuando dos o más casos de una enfermedad están relacionadas entre sí y que puede ser por el momento en que se iniciaron los síntomas, por el lugar de residencia o por las características de las personas afectadas. Mientras que el contexto explicativo se encarga de explicarnos más acerca del término. Por ejemplo, aquí menciona cómo es que el brote de la COVID-19 se convirtió automáticamente en una pandemia.
Luego tenemos el contexto mixto. Aquí vamos a encontrar un contexto que nuevamente nos brinda una pequeña definición del término y ciertas características, como por ejemplo, qué es lo que implica un brote. Por otro lado, tenemos el contexto de observación, la sinonimia. Podemos visualizar la sinonimia del término pandemia y que también dicho término es conocido como epidemia. A continuación se visualizará un registro visual y un registro en video con el término, ambos relacionados con la información que nos brinda la Organización Mundial de la Salud. A continuación, el término psicopatología. Nuevamente se visualiza un contexto asociativo en el que se usa el término bajo un contexto especializado en el campo. Sin embargo, no brinda definición ni explicación. Ahora nos encontramos con un contexto definitorio. En este contexto definitorio se puede encontrar la definición de psicopatología y es definida como la ciencia que investiga, enseña y se orienta hacia la comprensión de la mente humana. Se enfoca principalmente al estudio de desviación y o anormalidad. Pasamos con el contexto mixto. Aquí podemos ver que en él se narra sobre el problema que puede causar la polisemia de la palabra psicopatología en sus estudios, ya que este término sirve para nombrar muchos asuntos en el mismo campo, pero también cuando se habla del caso de una persona en específico, la palabra psicopatología puede referirse al problema que presenta. Luego tenemos el contexto de observación, la sinonimia. Se puede observar que la psicopatología también es conocida como psicopatología descriptiva y no hay mucha alteración en cuanto a su definición. Finalmente, se visualiza un registro en video y un registro en diapositiva con nuestro término. Ambos expresan la psicopatología como el estudio que ayuda a prevenir ciertos trastornos mentales, como por ejemplo la ansiedad, el miedo y el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19. Buenas tardes, soy Romina Jaramillo y les vengo a presentar mi primer término, ciclotimia, que se define como trastorno mental que causa constantes cambios de humor, pasando de la alegría a la tristeza y melancolía muy rápido. Es muy similar a la bipolaridad. Aquí nos encontramos con un contexto asociativo, el cual solo menciona el término en el fragmento extraído de una revista médica electrónica. En esta diapositiva tenemos el contexto definitorio, el cual el término del fragmento es definido. Lo extraje de una revista de Humanidades y Ciencias Sociales. Y también tenemos un contexto explicativo, el cual explica el término y además lo ejemplifica. Este fragmento lo sacamos de un manual. Podemos apreciar en esta diapositiva un contexto mixto, el cual en este fragmento se define y ejemplifica el término ciclotimia. Este fragmento lo extrajimos de una guía práctica sobre el trastorno bipolar. Además, en nuestro contexto de observación encontramos una sinonimia de este término, el cual es trastorno ciclotímico, el cual el fragmento lo extrajimos de la página web de Mayo Clinic. Aquí en registros visuales podemos apreciar un registro en diapositiva y el otro en video. Ahora les presentaré mi segundo término, que es Coronaviridae, el cual se define como familia de virus de tipo ARN que cuenta con más de 12 patógenos diferentes de mamíferos y aves, transmitiéndolo vía fecal-oral y ocasionando enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Aquí podemos apreciar el contexto asociativo de ese término, lo cual ya expliqué anteriormente, solo se menciona el término en el fragmento. Lo extrajimos de una revista de pediatría. En esta diapositiva presentamos el contexto definitorio, donde se define nuestro término Coronaviridae y extrajimos este fragmento de una revista. También tenemos el contexto explicativo, en donde explica y ejemplifica el término Coronaviridae y el fragmento fue extraído de la revista de la Real Academia Nacional de España.
En esta diapositiva podemos apreciar el contexto mixto del término coronaviridae, el cual nos explica y define el mismo. Extrajimos este fragmento de un artículo de revisión. Y aquí pueden apreciar nuestros registros visuales, una de diapositiva y otra de video, las cuales presentan el término coronaviridae. Mi último término es psicodiagnóstico. Este define como área de especialización de la psicología, en el cual se le hace una evaluación psicológica al paciente a fin de determinar qué enfermedad mental padece, esto mediante pruebas y conocimiento aplicado. En esta diapositiva podemos apreciar su contexto asociativo, y el fragmento lo extrajimos de un resumen analítico de investigación. Aquí podemos ver nuestro contexto definitorio, el cual el fragmento lo extrajimos de una revista electrónica de las ciencias médicas, y el fragmento de nuestro contexto explicativo lo extrajimos de la misma revista. Aquí observamos el contexto mixto del término psicodiagnóstico, el cual el fragmento lo extrajimos de un artículo de página web del Centro Médico CETEP en Chile. Encontramos una sinonimia también, el cual es evaluación clínica. Este fragmento lo extrajimos de una revista enfocada en el área de psicología. Y aquí podemos apreciar un registro en diapositiva y el otro en video de YouTube presentando el término. El primer término que lo analicé fue el término distimia. En esta primera parte, como podemos observar, tenemos el término dentro de un contexto. Cuando hablamos del término dentro de un contexto, no es el término siendo definido o explicado, etc., sino simplemente es el uso del término dentro de un contexto normal, vamos a decir así. Por ejemplo, voy a leer una pequeña parte que sería: es común que los pacientes con distimia busquen ayuda o acudan por atención médica debido al malestar general, etc. Continúa la lectura. Luego podemos ver que, diferente de lo que hemos mencionado anteriormente, en esta parte ya empezamos a definir, como en el ejemplo, ¿no? La distimia se define como un trastorno afectivo crónico que persiste por lo menos 2 años en adultos y 1 año en adolescentes y niños. Además de definir, también lo explicamos como el ejemplo. La distimia se distingue de la depresión en la duración del curso, 2 años versus 2 semanas, y en la menor severidad de los síntomas, 3 o más síntomas presentes la mayoría del tiempo, versus 5 más síntomas casi todos los días. Después veremos un contexto mixto, que es en un solo fragmento la definición y la explicación del término a ser analizado. Como podemos observar a seguir, tenemos un ejemplo. Distimia es un estado de ánimo crónicamente deprimido que está presente la mayor parte del día, de la mayoría de los días durante al menos 2 años. Los síntomas depresivos son menos graves y prolongados. Los periodos de distimia pueden alternarse en breves periodos de normalidad. La distimia pone a la persona en riesgo para desarrollar una depresión mayor. Y también en esta misma página podemos ver la sinonimia correspondiente de dicho término y sustentado en un documento. Por ejemplo, la distimia, el subtipo de depresión abordado, es la forma crónica de la depresión unipolar. Fue clasificada en la 5ª edición del DSM como trastorno depresivo persistente. La verificación de término también se da con registros visuales, que en este caso sería un gráfico sacado de una tesis, además de un registro en video recuperado de YouTube. El siguiente término que he decidido analizar es el término pandemia. En el primer momento he decidido analizar este término por ser una palabra usada muy frecuentemente en la actualidad debido a nuestra realidad, ¿no?, que vivimos actualmente. Y bueno, yo me imaginaba que el término podría tener su dificultad
pero no donde yo imaginaba que era. Por ejemplo, ¿no? En esta primera parte tenemos en lo que es el contexto asociativo, como fue explicado anteriormente, no define, no explica nada, simplemente es el uso del término dentro de un contexto nada más. Por ejemplo, determinar las características y tendencias de los comportamientos psicosociales desajustados o no adaptativos en la población peruana ante la pandemia provocada por la presencia de COVID-19, etc. Luego también podemos ver un fragmento de contexto definitorio y contexto explicativo. En ambos contextos no fue tan fácil de encontrar sus definiciones o su explicación, vamos a decir así. Esa fue la parte donde les estaba comentando que me dejó un poco sorpresa porque me imaginaba que iba a encontrar algunos documentos, algo, ¿no? Acerca de pandemia que lo define claramente o que explica claramente lo que es, pero me sorprendió que no, o sea, no es tan fácil y donde sí se pudo encontrar y por obvias razones fue en la página de la Organización Mundial de la Salud. Ahí fue obvio, pero en otros documentos ellos tomaban mucha referencia a la Organización Mundial de la Salud, a lo que ellos definían, pero no han trabajado en eso de una definición propia, estudiando los temas, etcétera, ¿no? Entonces, al final, como definición, hemos elegido una definición que me he encontrado en un periódico, que es: una pandemia se define como la propagación mundial de una nueva enfermedad. Y de contexto explicativo tenemos que pandemia, cuando la epidemia traspasa las fronteras internacionales y generalmente afecta a un gran número de personas, etc. Eso sería. A continuación, también podemos observar un contexto mixto, ¿ok? Que dice que la pandemia es un brote epidemiológico de gran magnitud. En la salud comunitaria, una endemia es la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica. La epidemia es una descripción que ocurre cuando una enfermedad infecta a un número de individuos superior al esperado en una población y tiempo determinado. Y pandemia es la afección de diversos grupos humanos por una enfermedad infecciosa que se extiende a lo largo de un área geográfica extensa. Como ustedes pueden observar, acá tenemos un contexto mixto que es una mezcla de contexto definitorio y explicativo. Para dichos términos también encontramos registros visuales como en diapositiva y en video. Que en el caso del video específicamente fue un seminario presentado en el canal de la Universidad de Lima por YouTube. Y finalmente, telepsiquiatría fue mi último término que he analizado, ¿no? Y de igual manera acá podemos observar un contexto asociativo, ¿no? En su uso diario de un texto como sería, por ejemplo, tenemos el fragmento donde dice: dado lo anterior, se puso en consideración evaluar la calidad percibida por los usuarios en la prestación de servicio de telepsiquiatría del Hospital Mental de Antioquia. A continuación, podemos observar los contextos definitorio y explicativo. Mi experiencia con esta palabra telepsiquiatría, podemos decir que sí había más información que pandemia, pero tampoco informaciones tan actualizadas, ¿no? Quizá ahora, por el contexto de cómo vivimos actualmente, es algo muy necesario las videoconsultas, es videoconferencias para todo ahora. Entonces me imagino que este tema ya empezará a ser más tocado, aún más estudiado a fondo, ¿no? En fin, como definición,
tenemos que la telepsiquiatría se define como la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la prestación de servicios de psiquiatría a distancia. Y en un contexto explicativo, tenemos que dentro de las diversas aplicaciones de la telemedicina, la telepsiquiatría se enfoca en el desarrollo de sistemas que permitan una adecuada relación entre el profesional de salud mental y el paciente mediante el uso de videoconsultas, principalmente para la prestación de servicios en diversas situaciones clínicas. En esta diapositiva, como podemos observar, se puede encontrar el contexto mixto y sinonimía, ¿no? El contexto mixto tenemos que el servicio de telepsiquiatría es la atención médica especializada en salud mental a distancia. Se apoya en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para la promoción, prevención, diagnóstico, etc. Entonces, como podemos observar, la información es más amplia, ¿no? Porque ahí ya está definiendo y explicando en un solo fragmento lo que es la telepsiquiatría. Además de eso, también tenemos la sinonimía, ¿no? Proponemos en este apartado una serie de recomendaciones y orientaciones para la utilización de nuevas tecnologías de comunicación y salud mental, también, como podemos mencionar ahí, también denominada telemedicina en salud mental o telepsiquiatría. Entonces tenemos como sinonimía de la palabra telepsiquiatría, es la que se encuentra en negrito ahí, que sería telemedicina en salud mental. Finalmente, para dicho término, presentamos los registros visuales correspondientes en diapositiva y en video, en este caso, ¿no? El video se trata de una presentación de la telepsiquiatría en tiempo de pandemias. Es una presentación muy interesante que justamente es del tema que les estaba comentando anteriormente, que de ahora en adelante este tema de la telepsiquiatría va a ir ganando más fuerza, ¿no? Y esos fueron los 3 términos que he analizado. Espero que le haya gustado mi presentación. Ahora doy pase a mi compañera Yesabel González, quien seguirá con sus términos. Nuestro término 13 es transmisión comunitaria. En este contexto asociativo se está asociando la transmisión comunitaria con una central nuclear, cuya temperatura cuando está al máximo es un riesgo incontrolable por el combustible radioactivo. El autor nos dice que más o menos así es la transmisión comunitaria, que cuando sus líneas de contagio se difuminan, todo el mundo está expuesto a contagiarse. Este contexto definitorio nos dice que la transmisión comunitaria es la transmisión local de la enfermedad, es decir, entre los mismos miembros de una población. Por otro lado, el contexto explicativo nos aclara que cuando se ha descubierto que la transmisión no tiene origen del extranjero, se concluye que la persona se ha contagiado en su mismo país. Es decir, aquí estamos hablando de una transmisión comunitaria. Este contexto mixto define que la transmisión comunitaria es la que se da entre amigos y familiares y nos pone como ejemplo que son las reuniones, las celebraciones las que lo provocan y generan nuevos brotes. En el contexto de observación tenemos una sinonimia, transmisión local, que es así también como se le conoce a transmisión comunitaria. Este registro visual nos aporta más información diciéndonos que la principal forma de contagio es la transmisión comunitaria. Luego, en registro de video tenemos más ejemplos de transmisión comunitaria, como que se puede dar en nuestro mismo hogar, en el transporte público, en el mercado, en el banco o en farmacias. Las principales medidas que se deben tomar son el lavado de manos, la desinfección, el distanciamiento, la limpieza, entre otros. Nuestro término 14 es trastorno de ansiedad generalizada. Este contexto asociativo nos dice que la prevalencia de trastorno de ansiedad generalizada durante la COVID-19 es de 35.1% en el personal de salud de Arequipa, siendo los jóvenes más afectados que los adultos. Este contexto definitorio define el trastorno de ansiedad generalizada como la preocupación excesiva y que es imposible de controlar,
afectando de esta manera a cumplir con las tareas diarias. Luego, en el siguiente contexto, se explica que las personas que padecen de trastorno de ansiedad generalizada se la pasan todo el día preocupadas sin siquiera tener una razón para estarlo. Se esperan siempre lo peor sobre situaciones cotidianas, salud, dinero, familia, estudios, y el solo hecho de estar así les produce ansiedad. En este contexto mixto, se define al trastorno de ansiedad generalizada como aquella ansiedad y preocupación desmedida. Se pone como ejemplo que el paciente no puede estar tranquilo, está inquieto, con pensamientos catastróficos y no puede soportar la desesperación que le invade. Para este término no se encontró sinonimia. En este registro visual se presenta un modelo de relación entre la ansiedad y la depresión. Hay 3 niveles, que van desde lo más leve a lo más alto. En el primer nivel está el trastorno de ansiedad generalizada y la depresión por separados. Se ve que hay cierta distancia entre ambos, siendo peor la depresión. Luego, en el nivel 2, ya hay una cercanía entre ambas afecciones, lo que da como resultado a una comorbilidad. Finalmente, en el nivel 3, cuando ambos se fusionan, se le conoce ya como trastorno mixto ansioso-depresivo, siendo este último más extremo que los otros. Luego, en registro de video, se brinda otra definición y los síntomas de este trastorno durante la época de COVID-19, los cuales son problemas de concentración, insomnio, tensiones musculares, irritabilidad e inquietud física. Nuestro último término, que es el número 15, es el trauma vicario. En este contexto asociativo no se está definiendo al término, pero sí se está mencionando que en el caso del trauma vicario, lo que traumatiza a la persona es escuchar a cada instante relatos horrorosos, llegando a sentir impotencia por ello. En este contexto definitorio, se define al trauma vicario como aquel desgaste emocional que padecen los profesionales de la salud al lidiar continuamente con situaciones de sufrimiento, vulnerabilidad y fragilidad humana. En el contexto explicativo, se dice que para que el trauma vicario se dé, es necesario que primero haya ocurrido un acontecimiento traumático. Se explica, además, que su motivo se debe a que los profesionales de la salud son bastante empáticos, por lo que estas situaciones violentas o estresantes de sus pacientes también les afectan. En contexto mixto, se define al trauma vicario como aquel conjunto de traumas causado a lo largo del tiempo por la continua labor y atención de hechos traumáticos. Se pone como ejemplo que como consecuencia, los profesionales de la salud se sienten incapaces de adaptarse a la situación, llegando a sentirse indefensos y sin capacidad de poder lidiar con ello. En contexto de observación se encontró 3 sinónimos. Tenemos aquí de ejemplo 1, que es el trauma secundario. Para registro visual se tiene aquí una diapositiva. En este se nos indica que la pandemia puede afectar la salud mental de muchas formas. Puede ocasionar, por ejemplo, trauma vicario en los profesionales de la salud, ya que ellos están enfrentando muy seguido y en primera línea los casos de COVID-19, lo que puede llegar a traumarlos, siendo su impacto bastante prolongado. En registro de video se tiene como ejemplo este video del canal 1TV, donde se explica que, debido al brote sanitario por la COVID-19, son muchas las personas que están padeciendo de trauma vicario, ya no solo el personal de salud, llegando a ocasionar en ellos depresión, ansiedad y miedo debido a la sobreexposición de información del tema. Se explica, además, de que el trauma vicario se da en personas que no padecen de COVID-19, pero que se encuentran cerca del fenómeno por el trabajo o los medios de comunicación. Finalmente, se dice que para tratarlo es mejor evitar escuchar tanta información en las noticias. A continuación, presentaremos nuestras fichas terminológicas, que son el resultado de nuestro trabajo previo. Le voy a dar el pase a mi compañera Kiara. En el caso de las fichas terminológicas, cada integrante de nuestro grupo eligió una ficha para sustentar. Y también se decidió que cada integrante elaboraría una definición propia en la casilla 5 de cada ficha. Por mi parte, elegí sustentar la ficha terminológica del término agorafobia.
Como podemos ver en la casilla 1, se visualiza el nombre del término. En la casilla 2 se visualiza la cita registrada en la nomenclatura. En la casilla 3 está insertada la categoría gramatical de agorafobia, que sería sustantivo. En la casilla 4 se visualiza la sinonimia, en este caso fobia social. En la casilla 5 se visualiza la definición creada por mí y en la casilla 6 está insertada la cita de mi definición con mis datos. En la casilla 7 podemos ver un contexto mixto del expediente terminológico y en la casilla 8 su cita correspondiente. En la casilla 9 se menciona el campo, el subcampo y el tema del término. En este caso serían psicología, psicología clínica y psicología clínica bajo el enfoque de la COVID-19. En la casilla 10 se puede ver mi nombre completo y finalmente en la casilla 11 está insertada la última fecha de modificación. En esta ficha podemos observar el término distimia. Distimia como categoría gramatical sería un sustantivo. Su sinonimia sería trastorno depresivo persistente. En la casilla 5 podemos observar una definición. Esta definición es de autoría propia de quien vos habla, Jessica da Silva. En la casilla 7 lo que podemos ver es un fragmento de un contexto mixto, ¿ok? Y en la casilla 9 lo que podemos ver es el campo. El campo perteneciente es el campo de la psicología, el subcampo sería psicología clínica y el tema principal sería psicología clínica bajo el enfoque de la COVID-19. La última fecha que esta fecha fue modificada fue el día 6 de junio de 2021. Además de eso, en las casillas 2, 8 y 6 podemos ver todas las citas en formato APA. Ahora presentaré mi ficha terminológica. En la casilla número 1 inserté mi término psicodiagnóstico. En la casilla número 2 inserté la cita que puse en la nomenclatura. Luego, en la casilla número 3 puse su categoría gramatical, lo cual es sustantivo. En la casilla número 4 coloqué la sinonimia del término, el cual es evaluación clínica. En la casilla número 5 definí con mis propias palabras el término. Y en la casilla número 6 cité con mis datos, ya que fui yo la que definí el término en la casilla 5. En la casilla número 7 coloqué el contexto mixto del término que se encuentra en el expediente terminológico. En la casilla número 8 puse la cita del contexto mixto. En la casilla 9 puse el campo, subcampo y tema del término. En la casilla 10 puse mi nombre completo y finalmente en la casilla 11 puse la fecha en la cual realicé la ficha terminológica. En nuestra siguiente ficha terminológica podemos observar que en la celda número 1 se encuentra nuestro término, psicopatología. En la celda número 3, el tipo de palabra, en este caso psicopatología, que es un sustantivo. En la celda número 4, la sinonimia, su respectiva sinonimia, que es psicopatología descriptiva. En la celda número 5 se puede visualizar que hay una pequeña definición de psicopatología que la define como la ciencia que estudia el origen y las causas de los trastornos psicológicos en una persona, además de analizar su conducta o comportamiento. En la celda número 7 hay un contexto mixto, que es un tipo de contexto que además de ofrecer ejemplos y detalles del término, ofrece características y también definición. Podría decirse que este tipo de contexto reúne las descripciones de los 3 contextos mencionados anteriormente. En la celda número 6 se visualiza la referencia de la celda número 5 y en la celda número 8 también la referencia del contexto mixto que se encuentra en la celda número 7. En la celda número 9 se puede observar el campo y el subcampo de nuestro término, que en este caso el campo es la psicología y el subcampo es la psicología clínica, y además se puede observar nuestro tema de investigación, que es la psicología clínica bajo el enfoque de la COVID-19. No obstante, en la celda número 10 se puede visualizar
el nombre de la persona que estuvo trabajando en este término. En este caso aparece mi nombre, ya que yo estuve trabajando en este término. Y finalmente en la celda número 11 se puede observar la última fecha en la que se trabajó este término, que fue el 14 de junio del 2021. Para mi ficha terminológica escogí el término trauma vicario, pues considero que es uno de los términos más relevantes. En la casilla número 1 se encuentra el nombre del término, en la número 2 la cita del fragmento, en la número 3 la categoría gramatical, que es un sustantivo, en la número 4 la sinonimia, que son 3, fatiga por compasión, trauma secundario y síndrome de burnout. En la número 5 se encuentra mi definición, la que elaboré con mis propias palabras. En la número 6 mi cita. En la número 7 el contexto mixto. En la número 8 la cita del contexto mixto. En la número 9 su campo, que es la psicología. Su subcampo, que es la psicología clínica, y el tema. En la casilla número 10 mi nombre, pues yo elaboré esta ficha terminológica. Y en la casilla número 11 la fecha en la que se elaboró. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera Jessica, que les va a explicar acerca del glosario, que es otro producto terminológico. Muchas gracias. A continuación les presento el glosario. En ello se encuentran todos los términos investigados en orden alfabética. Todos los términos son sustantivos y las definiciones son de nuestra propia autoría, ¿no? Cada una ha trabajado en su término, ha dado una definición de acuerdo a lo que hemos investigado. Y bueno, eso sería nuestro producto final, que sería nuestro glosario. Como han podido escuchar a nuestras compañeras, el COVID-19 no solo está afectando a la población mundial de manera física, sino también psicológica, por lo que hemos llegado a las siguientes conclusiones. En primer lugar, la salud mental en el contexto de la COVID-19 ha generado preocupación, no solo en instituciones públicas, sino también en las privadas, a nivel mundial. Por ese motivo se han venido desarrollando diversas guías y manuales de tipo práctica técnicas con la finalidad de tomar medidas y reducir los casos de suicidios en la población. Se puede notar de igual manera el esfuerzo de los estudiantes de psicología, quienes buscan colaborar con informaciones muy valiosas mediante trabajos de investigación, tales como tesis, informes científicos, artículos médicos, entre otros. Lo mismo ocurre con los que están involucrados en el área de infectología, quienes comparten un objetivo similar con los de psicología clínica, el cual es disminuir casos para evitar las muertes por el contagio del COVID-19. A pesar de que ambos campos son explorados, el acceso a dichas informaciones no es tan fácil, requiere de una investigación muy minuciosa y meticulosa. Por lo que recomendamos e invitamos a que las investigaciones e informes no cesen y asimismo se realicen videoconferencias y seminarios para que de esa manera se dé mayor visibilidad al tema. Como segundo punto, encontramos una serie de obstáculos en el camino. Uno de ellos fue la dificultad de encontrar contextos definitorios para los términos cuarentena y pandemia, lo cual nos extrañó a todas, ya que son términos de conocimiento a nivel mundial y que actualmente se están usando mucho dada la coyuntura provocada por el COVID-19. Por otro lado, las validaciones de registros visuales, tanto de imágenes como videos, también fueron todo un reto para el equipo. Términos como ciclotimia y coronaviridae, sobre todo causaron complicaciones. Encontrar imágenes dentro de las tesis o tesinas fue imposible, por lo que se tuvo que recurrir a diferentes documentos, no solo PPT, sino también páginas web, revistas científicas, entre otros. Dado esto, recomendamos que las páginas web, libros, revistas, entre otros, brinden más información, no solo para que los estudiantes sean capaces de sustentar de manera correcta sus trabajos de investigación, sino también para que la población en general se mantenga informada. Como tercer punto, aún existe la carencia de traductores especializados en los campos de psicología clínica, infectología, psiquiatría, entre otros, y sus respectivos subcampos, pues la información al respecto es insuficiente.
Por ello, se recomienda que las escuelas de traducciones analicen y consideren tener dentro de su malla curricular cursos de traducción enfocados solamente en dichos campos. De esta manera, se tendría una variedad de propuestas enriquecedoras para futuras investigaciones, lo cual viene bastante bien dada la coyuntura actual. Y como último punto, durante el proceso de análisis y búsqueda de información de nuestros términos en base a nuestra propuesta de investigación, encontramos varios artículos, tesinas, revistas, entre otros documentos que presentaban ciertos problemas de redacción y faltas ortográficas, los cuales eran bastante notorios. Entonces asumimos que no todos los investigadores son expertos en ello. Aquí en las referencias bibliográficas encontraremos citas con los respectivos links de los documentos en que extrajimos los contextos y definiciones para nuestra propuesta de investigación. Entre ellas tenemos páginas web, libros, artículos y revistas científicas. Muchas gracias, mis y compañeros.